Hola, qué gusto saludarlos. Oigan, ya estamos de lleno en prácticamente las vacaciones. Algunos ya hasta se fueron, pero obviamente como acaban de terminar las clases, pues también algunos las están planeando. Y para ello, pues también es importante planearlo si estamos en una condición de diabetes o de cualquier otra enfermedad, obviamente cada una con sus características y con su tratamiento. Pero como en este programa de lo que hablamos es de diabetes, pues nos vamos a centrar hoy en hablar de esto. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando padecemos diabetes si queremos tomar vacaciones? Porque recordemos, la diabetes no se puede frenar, no le podemos decir espérame tantito y tampoco la podemos descuidar porque estos niveles de azúcar, si los descuidamos, es cuando vienen las complicaciones que pueden afectar severamente nuestra salud. Y justamente sobre este tema vamos a platicar el día de hoy y para ello tenemos a nuestro invitado del día, de nuestro tema central, que es el doctor Cristian Lugo. Él es médico cirujano. También es educador en diabetes y es el gerente médico, gerente académico de la Federación Mexicana de Diabetes. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. A nombre de la Federación Mexicana de Diabetes, muchas gracias por la invitación y sobre todo a estar aquí para compartir conocimiento de educación en diabetes y un tema fundamental que es cuando nos vamos de vacaciones. Así es que decimos, hay varios puntos clave para poder ir a disfrutar de esas vacaciones que tanto se merecen, ya sea papá, ya sea mamá, la abuelita, nuestros niños que padecen diabetes, todos podemos disfrutar la vida y disfrutar de unas vacaciones, pero siempre con precaución, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Continuar con nuestro buen control de esta condición de vida. Es uno de los hábitos para que nosotros tengamos el control adecuado, es los retos cotidianos. Ese reto cotidiano es cuando nos vamos de vacaciones. ¿Quién nos sale de vacaciones, Marta? No, pues digo, todos queremos salir, a veces no alcanza, pero bueno, por lo menos un paseíto, digo, si alcanza para unas largas vacaciones en un lugar lejano, pues qué padre, pero precauciones que debemos tener, incluso si salimos de fin de semana nada más, o si nos vamos un día, porque finalmente lo que decíamos, la diabetes sigue en nuestro cuerpo y sigue esa necesidad de cuidar nuestros niveles. Aquí, me imagino que lo primero que hay que hacer es planear. Efectivamente, hay que planificar qué vamos a hacer en nuestras vacaciones, qué lugar vamos a visitar, qué clima existe, a dónde voy a ir, para ver si existe calor, hay frío, para tener cuidado con nuestros medicamentos en algún momento. También hay que determinar si tenemos algún hospital cercano, alguna farmacia, pero algo que no se nos puede pasar es acudir con nuestro médico antes de viajar. ¿Por qué es importante esa consulta previa a nuestras vacaciones? Es importante saber el estado de salud que contamos cuando vamos de viaje a un lugar específico y ir con nuestro médico a hacernos un chequeo general desde cómo estamos en signos vitales, cómo están nuestros laboratorios, cómo va nuestro desempeño en el control de mi diabetes. Esto nos va a ayudar mucho a que irnos más tranquilos y poder disfrutar nuestras vacaciones. Claro, y a lo mejor yo digo, bueno, pues yo me siento bien, tengo buen control de mis niveles porque no he tenido ninguna variación en cómo me siento, pero a lo mejor sí, también a lo mejor tiene que ver a dónde voy, el tipo de alimentación que voy a encontrar, en fin, tantos factores que es importante que vaya al médico, le platique todos mis planes y junto con él haga un plan específico sobre mi salud. Exacto, y durante la consulta al final el médico le va a poder proporcionar la receta médica, que es necesario llevarla a donde nosotros vayamos de vacaciones. ¿Y qué debe tener nuestra receta médica? Ajá. ¿Se te ocurre qué podría tener específicamente? Pues, ¿qué debo tomar o qué me debo administrar? Sí, primero tiene que decir el nombre del médico, okay. Quién dice cómo va a tomar sus medicamentos, que ese médico tenga una cédula profesional, quien va a poder determinar algún cambio necesario. El nombre completo del paciente, porque si se la piden, tiene que coincidir con su identificación. La fecha y sobre todo lo que ya mencionaste, el nombre del medicamento, cómo se utiliza, qué dosis hay que estar tomando continuamente o alguna recomendación que el médico mencione. Claro, oigan, y esto, ojo, aquí está en pantalla todos esos puntos específicos, lo vamos a compartir en redes sociales para que usted lo tenga a la mano. Y muy importante, esa receta obviamente es para que sepa yo qué tengo que hacer y cómo me lo tengo que administrar, pero ojo, es importante que la lleve y lo comentábamos el doctor Lugo y yo fuera de cuadro. Yo le preguntaba si la insulina requiere receta médica, me decía... Hay ocasiones que nos las van a pedir,
pero es mejor siempre tener toda nuestra documentación a la mano para poderlo mostrar en caso que sea requerido. Sí, ¿qué tal si me voy a otro país en donde la insulina sí se vende solamente con receta médica? Entonces yo estoy bien protegido, ¿no? Y vamos sin ninguna preocupación. Claro, entonces receta médica con estas especificaciones, ¿qué otra cosa debemos tener después También la de receta visitar médica tiene que estar firmada por el médico que prescribe los medicamentos. También otro documento que deben de tener a la mano es el resumen clínico. Ese resumen clínico va a decir todos los antecedentes, desde cuándo tengo diabetes, qué medicamentos he tomado, qué medicamentos actualmente estoy utilizando y cómo los estoy utilizando. Y también va a incluir mis estudios de laboratorio en caso que mi médico me lo haya mandado a pedir. Muy bien. Aquí me parece que es importante, mire, doctor, hace algunos días estaba haciendo yo las cuentas rápido si eran semanas, pero no, yo creo que hace algunos días tuvimos aquí en Diabetes Juntos por Ti el tema de identificadores médicos, en donde, bueno, entre otras cosas hablábamos de una especie de boletita que uno puede recuperar o sacar, ahorita la vamos a ver en pantalla, yo la tengo aquí en la mano, pero la vamos a ver en pantalla, de la Asociación Americana de Diabetes, en donde es información médica general, digamos, del paciente, gracias a nuestra producción, que tengo, mi tipo de diabetes, si es 1, si es 2, si es gestacional, qué medicamento tomo, la dosis, etcétera. Esto nos recomendaba la especialista Verónica Rubio, traerlo en la cartera o en la bolsa. Y nuestro productor decía que es un gran tip, pero que también era importante lo del informe médico, porque a lo mejor nadie, dentro de si a mí me da una hipoglucemia, por ejemplo, nadie va a sacar la cartera. Entonces es importante ese informe médico y avisarle con quién voy a viajar que tengo un padecimiento, ¿verdad? Así también existen otras herramientas como pulseras donde puede mencionar qué tipo de diabetes tengo, si tomo algún medicamento específico o incluso placas que también dicen esta información. Así es que más adelante vamos a hablar de ello con detalle en nuestra cápsula complementaria, pero sí es importante esto. Ya usted acudió al médico, ya planeó su viaje, pero sí sería importante que le platique a su acompañante, sean la maestra, si el niño se va de campamento, si es su esposo, si es sus amigas, con quien usted vaya, que usted padece diabetes, porque muchas veces pues, la persona no sabía y no sabe ni siquiera qué es lo que está la persona de junto padeciendo. Entonces es importante que los de alrededor sepan, ¿verdad? Efectivamente, que tengan esa información sobre qué es diabetes. Muy bien. Pues con esto hacemos la primera pausa de Diabetes Juntos por Ti. Regresamos rápidamente. ¿Sabías que? El pepino contiene un flavonol, un antioxidante antiinflamatorio, que favorece la conectividad neuronal y cuida nuestro cerebro. Bueno, estamos de regreso hablando de cómo prepararme para salir de vacaciones si tengo una condición de diabetes. Y me contaba el doctor Lugo una anécdota que ejemplifica claramente por qué es importante que llevemos ese identificador que diga que tenemos diabetes. Esa anécdota está impactante. Sí, de hecho fue una de mis pacientes en el que iba caminando por la calle y vi una persona que se desmaya. En ese momento lo primero que se le vino a la mente es probablemente vive con diabetes. Sacó su monitor de glucosa, le checó su glucosa capilar y en ese momento vio que tenía hipoglucemia. Entonces, y al ir observando que tenía una pulsera, se dio cuenta que vivía con diabetes. Claro. Entonces pudo reaccionar adecuadamente. Que imagínese usted ve a alguien que se desmaya, pues a lo mejor quiere, pues digo, si sabe que tiene diabetes, a lo mejor le quiere poner insulina, pero tiene una hipoglucemia, entonces le va a bajar peor ese nivel de glucosa. O si al contrario tiene hiperglucemia y usted le mete una coca, pues no sabemos. Entonces ahí está la clave de por qué es importante que tengamos bien identificado y hagámosle saber a los de alrededor que padecemos esto. Y esto es fundamental si viajamos. Sí, hay que tener siempre, llevar un botiquín para cualquier momento que tengamos que utilizarlo durante nuestro viaje. Y vamos a ver, Marta, qué vamos a encontrarnos aquí en nuestro botiquín. Es importante tener varios elementos y vamos a comenzar primero tener una identificación, una ficha de identificación donde diga todo nuestro nombre completo, qué tipo de diabetes tenemos, qué medicamentos estamos utilizando actualmente y también números telefónicos de algún familiar que puedan contactar con ellos. Y de mi médico. Y al reverso también, efectivamente, el nombre de mi médico
y su número telefónico. Para cualquier para poder emergencia, consultar. ahí están todos los datos, ¿no? También, Además del otro, del de la cartera y etcétera, ¿eh? también vamos a contar con un monitor de glucosa, y este monitor de glucosa debe de tener sus tiras reactivas, su lancetero, sus lancetas, para que podamos hacer nuestro proceso de monitoreo de glucosa cada determinado tiempo, según sea necesario. Yo veo aquí otro, ¿por qué? ¿Por qué crees que sea, Marta? Porque es precavido el doctor Lugo. Claro, hay que tener siempre 2 productos de cada uno en caso que se eche a perder, que se me pierda o que no funcione adecuadamente. Ok. Entonces siempre tener 2 elementos en nuestro botiquín. Recordemos que el medidor de glucosa es fundamental porque tengo que estar midiendo esa glucosa y más si se está modificando mi rutina diaria con unas vacaciones, ¿no? Exacto, De ¿no? acuerdo. ¿Qué más? También vamos a llevar nuestros medicamentos. Hay varios tipos de medicamento. Existirán algunos que sean se tomen de manera oral o sean inyectables. Dentro de los medicamentos orales también vamos a incluir tanto mi tratamiento para la diabetes, pero también prevenir medicamentos por si tenemos alguna diarrea, si tenemos algún resfriado o algún tipo de dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar también de los medicamentos que utilizamos específicamente en diabetes, que pueden ser plumas de insulina, que tenemos de diferentes tipos. Tal vez tendríamos también en frasco o vial mi insulina. Esto depende de cómo sea la administración que mi médico me dio. Eso a través de, hay que recordar, de nuestra receta médica y las indicaciones que dejó nuestro médico. Siempre traer Tratante. eso preparado para lo que mi médico prescribió. Exacto. Y también hay que tener cuidado en la conservación de nuestra insulina porque es muy delicada y puede perder sus funciones adecuadas. Muy bien, hablábamos justamente de eso. Saber qué tipo de insulina uso y cómo se tiene que cuidar de las inclemencias del tiempo, de los movimientos, etcétera. Eso ahorita por favor. Esos contenedores tienen gel para poder conservar esta insulina entre 2 y 8 grados centígrados. Eso se mete al congelador. Se mete al congelador y esto va a ayudarnos a conservar lo más pronto posible esta insulina. Y también, si utilizamos insulina, depende. Si utilizamos lo que son las plumas de insulina, vamos a requerir lo que son agujas. Y si utilizamos los viales o los frascos, vamos a utilizar jeringas de insulina. Entonces es importante siempre llevar la cantidad suficiente y un poquito más depende de los días que vamos a estar de estancia en nuestro viaje. Y un poquito más porque qué tal si el avión me dejó o algo y entonces, ¿no? Efectivamente. ¿Qué crees que pasa en los viajes? Un paciente que utiliza insulina, ¿qué crees que sean las complicaciones más frecuentes? Pues yo creo que la modificación de la rutina, entonces a lo mejor caminamos mucho más que en la vida cotidiana o a lo mejor la comida y entonces tengo que a lo mejor modificar mi administración de insulina porque no como habitualmente. Exacto, o tal vez pasan más tiempo entre comida y comida y esto puede causar una hipoglucemia. ¿Recuerdas que era una hipoglucemia, Sí, Marta? una baja de azúcar o de Entonces, glucosa. ¿qué necesitamos? Fuentes de glucosa. Y para las fuentes de glucosa, algo indispensable que tenemos que tener son pastillas de azúcar. Hay jugos específicos que tienen una cantidad de azúcar que nos va a ayudar a que se mejoren mis niveles de azúcar y yo me recupere de esa condición. Que son como una especie de rescatadores, ¿no? Cuando se me está Exacto. bajando y entonces Lo utilizo, mido ya otra me voy a vez. empezar otra vez a restablecer de esa condición que en ese momento surgió. Exacto. ¿Qué tal si nos fuimos de excursión o nos fuimos al paseo de la lancha y no regresamos a tiempo para la alimentación? Entonces, pues un juguito si mi glucosa empieza a bajar. Sí, entonces tener todos los elementos para cualquier urgencia siempre hay que precaver. Prever, claro que sí. Aquí es importante, obviamente cualquier botiquín debe tener, ya sabe usted, antidiarreicos, repelente para la gripe, etcétera, porque bueno, eso es un botiquín básico, alcohol, etcétera. Pero esto debe ser agregado si la persona que viaja tiene diabetes. Y muy importante esa receta y ese resumen clínico o informe clínico de que hablábamos en el primer bloque. Tenemos que irnos, entonces, nada más rápidamente a hablar de lo que decíamos, identificadores médicos. Muy importante que usted los tenga siempre con usted. Pulseras, dijes o tatuajes. Vamos a ver cómo funciona. Ser identificado como una persona en condición de diabetes es fundamental para salvar tu vida en caso de una eventualidad. Los identificadores médicos son ideales para que las personas a tu alrededor sepan cómo actuar en una situación de emergencia y siempre apegado a las necesidades específicas de tu padecimiento. Los hay de diferentes tipos. A continuación, te contamos un poco de cada uno. Carnet diabético.
Suele ser un cartón o un plástico del tamaño de una tarjeta de presentación, en donde se especifica que padeces diabetes, qué tipo, cuál es tu tratamiento, dosis, características de una hipoglucemia, hiperglucemia, etc. Se aconseja llevarlo siempre en tu cartera o en un bolsillo de tu ropa. Para algunas personas, este identificador debe ir complementado con otros que sean más visibles a simple vista, ya que no cualquiera se atrevería a meter la mano a tus pertenencias. Otra opción son las pulseras o dijes. En ellos se plasma el símbolo que identifica la diabetes en todo el mundo, un teléfono de emergencia y, si lo decides, tu nombre. La desventaja es que en un accidente grave, este puede perderse. Una opción cada vez más solicitada, porque definitivamente siempre te acompañará, son los identificadores tipo tatuaje, que igual deben colocarse en un lugar visible con el icono médico de diabetes y el número 1 o 2, según sea tu caso. Una persona con diabetes debe exigir las mismas medidas de sanidad que cualquier otra. Como ves, identificarte como paciente diabético no es tan difícil y puede salvarte la vida. Nunca sobra usar uno o más de ellos. Oiga, tercer y último bloque de este programa, aprendiendo cómo prevenir si me voy a ir de viaje y seguir cuidando mi diabetes. Y bueno, ya nos decía el doctor de la receta, el informe, obviamente con una visita previa al médico, y había algo que me parecía fundamental, planear el viaje, nos decía el doctor, no sé cuántos días me voy y cuántas dosis tengo que aplicar, ¿no? Efectivamente, cuando vayamos a la consulta con nuestro médico, determinar cuántos días voy a estar de viaje para saber cuántas pastillas tengo que llevarme en mi botiquín, mi insulina, cuántas tengo que llevar, si necesito una pluma extra o un frasco adicional. Entonces, eso al planificar, vamos a llevar el medicamento correcto para todos los días de estancia. Exacto, y las actividades, porque se va a modificar, no va a ser una rutina normal, entonces eso es importante que lo sepa su médico. Y me preguntaba el doctor, así que yo aquí he decidido la entrevista también, que por qué creo, o qué otra cosa creo que es importante, decía yo que la alimentación, y ahorita me estás explicando por qué, doctor. Efectivamente, hay que recordar qué alimentos tienen carbohidratos, que son los que van a influir en nuestros niveles de glucosa. Hay que tenerlo bien planeado lo que vayamos a realizar durante todo el día en nuestros alimentos. Ok, obviamente saber qué alimentos pueden subirme o bajar, porque esos son los que impactan en la glucosa, y obviamente el tema de una alimentación equilibrada y saludable. Sí, también tenemos nuestro plato, cuando vayamos a hacer nuestro alimento en la mañana, tarde o en la noche, o en cualquier otro momento, hacer la recomendación que en nuestro plato la mitad sea de verduras, una cuarta parte sea de proteína, y la última parte, que es la cuarta, es los carbohidratos. Perfecto, ahorita nuestro productor nos estaba poniendo en pantalla, no acá, pero acá mientras habla el doctor, para que tengamos bien clara esa imagen del plato del bien comer, que la hemos platicado muchas veces en este espacio, en este programa, para que la tengamos muy clara. Entonces, sí, ya dijimos y lo repito, irnos de vacaciones no significa descuidarnos, ni en alimentación, ni en medicamentos, ni en nada, ¿no? Sí, podemos hacer nuestras vacaciones y tener un buen control en los niveles de glucosa y disfrutar sobre todo, que es la finalidad de las vacaciones. Claro, que aquí hay muchas preguntas que nos van saliendo al respecto, y yo, por ejemplo, pienso, a ver, doctor, una persona que se va a un país que tiene un uso horario diferente, no sé, a lo mejor estoy pensando, me voy a Europa, en donde, pensemos, en Roma, son 7 horas más que aquí. Sí. ¿Cómo voy a adaptar mi rutina a eso? Aquí es muy importante individualizar mucho a la persona. Si es un niño, es un adolescente, es un paciente de la tercera edad, y también qué medicamento utiliza. Si es un medicamento que son pastillas, si es una insulina o qué tipo de insulina vamos a utilizar. Entonces, aquí es fundamental, como lo dije desde el principio, hay que acudir con nuestro médico para que nuestro médico nos pueda decir de qué manera vamos a utilizar o ir cambiando la forma de administrar nuestro medicamento. Claro, y por ejemplo, para las personas que viajan en avión, las restricciones de seguridad son mucho más estrictas. Sabemos que a partir de las Torres Gemelas y luego el 2007 hubo restricciones de seguridad importantes en muchos países. Aquí, ¿cómo podemos garantizar
que determinada aerolínea, en determinado viaje, me van a autorizar llevar, por ejemplo, una bomba de insulina, que a lo mejor la persona que me da el acceso no tiene idea qué es eso? Sí, el hecho de tener una receta médica, el tener un resumen clínico y que tenga la firma de mi médico tratante con una sola profesional, esto nos ayuda bastante a poder transportar esos elementos para nuestro buen control durante nuestras vacaciones. Claro, oigan, y se me ocurre que pudiéramos tener también la precaución de cuando compramos el boleto, pues le digamos a la persona que nos está atendiendo esta condición y entonces también nos asesoren de manera específica con determinada aerolínea cuál es lo que tenemos que cubrir para no tener problemas, ¿no? Sí, preguntar para tomar nuestras precauciones. Claro, sabemos que cuando una persona tiene diabetes, todo el tema de las lesiones son importantes y hay que cuidarlas. Yo me imagino si yo me voy, por ejemplo, a un lugar donde hay muchos mosquitos, ¿qué pasa si esos piquetes se pueden infectar? ¿Qué pasa? Sí, hay que tener cuidado, llevar nuestro repelente, tomar precaución si vamos a un lugar donde existe mucho calor. Y también otro tema es la piel en cuestión de cuando existe mucho sol. Utilizar cremas que pueda protección solar para evitar un daño en algún momento en nuestra piel. ¿Una persona con diabetes se puede tirar al sol así como nos encanta, como la hay que cuidarnos y no permanecer mucho tiempo porque hay la tendencia de tener alguna lesión con mayor facilidad. De acuerdo. ¿Y las chanclas en la playa se pueden con una persona con diabetes? Se pueden utilizar y siempre estar observando todos los días nuestro calzado, que no tenga alguna piedra, que no tenga algún clavo y también revisar los dedos de los pies. ¿Qué pasa si yo me voy a un crucero? Hay que cuidarnos. Pensando todas las posibilidades. Hay que cuidarnos, sea un crucero, sea en avión, sea en autobús, siempre tomar todas las precauciones necesarias, desde nuestro profesional de la salud, en este caso nuestro médico, hasta llevar nuestro botiquín. Muy bien, entonces aquí la clave es planear, que es con lo que comenzaba el doctor Lugo. Planee su viaje, llévele ese plan al médico y juntos siéntense a tener todo bien claro, todo por escrito, para que usted tenga unas vacaciones felices. Si ya se decidió de vacaciones, qué bueno, me da mucho gusto, pásela muy bien. Cuídese como siempre, doctor, gracias. Nada más quiero añadir que también hay que comentarle con los que viajemos, nuestras familias, nuestros amigos, los del trabajo, comentar que vivimos con diabetes, para que ellos estén al pendiente por cualquier situación que existiera. Sepan cómo actuar sobre todo, eso es súper importante. Pues muchísimas gracias al doctor Lugo, gracias al equipo, gracias a usted. No se nos vaya, todavía tenemos la información que siempre es poder. Los números de la salud con Héctor Rendón. Ya nos vamos, gracias. Gracias, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud. En anteriores programas les hablé sobre el tema del padecimiento del cáncer en la piel. Estamos en verano y es muy común que muchas personas, sobre todo los niños y sus papás, por supuesto, vayan de vacaciones, salgan a la playa a tomar el sol o algunas otras partes de nuestro país o incluso en otras naciones. Bueno, es muy importante saber qué hay que hacer a la hora de exponerse al sol, porque pues no solo se puede tener cáncer de piel, sino algunos otros padecimientos. Hay algunas recomendaciones que dan los especialistas. Por ejemplo, se debe utilizar cremas con filtro mayor, con un factor mayor de 30. Esa es la recomendación. Hay que usar ropa adecuada, hay que utilizar sombrero, hay que utilizar unas gafas siempre que uno se expone al sol. Y otra recomendación también es que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde los rayos del sol son mucho más fuertes, entonces no hay que exponerse tanto. Se dice también que, por ejemplo, muchas personas les gusta meterse a algunas cámaras de sol donde les da temperatura y bueno, se tratan de broncear. No es nada recomendable, créame. Los especialistas dicen que eso puede provocar cáncer de piel porque las temperaturas son muy altas, pero aquí básicamente lo que les estoy dando son recomendaciones para irse de vacaciones. Seguramente ya tienen el plan y hay que tomarlo muy en cuenta, créame. A veces llegamos a la playa, nos quitamos la ropa y simplemente nos metemos a la alberca sin ninguna protección y tiene altísimos riesgos el estar expuestos a los rayos ultravioleta. Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud.